En un oscuro y solitario hotel de 25 pisos, se encontraba un ascensor de aspecto antiguo y misterioso. Los huéspedes que se aventuraban a utilizarlo desconocían los horrores que les aguardaban en su interior. Una noche, el señor Reynolds, un hombre de negocios agotado tras un largo viaje, decidió utilizar el ascensor para llegar a su habitación en el piso 20. Al presionar el botón, las puertas se abrieron lentamente, revelando una siniestra escena. El piso estaba cubierto de sangre y cuerpos mutilados, mientras se escuchaban susurros inquietantes en el aire. Aterrado, Reynolds intentó cerrar las puertas, pero era demasiado tarde. El ascensor continuó su ascenso, llevándolo a otro escalofriante escenario. En el siguiente piso, el ascensor se detuvo frente a una sala de hospital abandonada. Luces parpadeantes iluminaban las camas vacías y las paredes cubiertas de manchas de sangre. Reynolds se adentró temerosamente en el pasillo, sintiendo una presencia maligna observándolo desde las sombras. De repente, una enfermera fantasmal apareció frente a él, con un rostro desfigurado y ojos vacíos. Gritó de horror mientras el ascensor se abría nuevamente, llevándolo a otra pesadilla. En el piso siguiente, Reynolds se encontró en medio de un cementerio oscuro y neblinoso. Las tumbas se alzaban a su alrededor, y los susurros de los espíritus atormentados llenaban el aire. Desesperado por escapar, el hombre corrió hacia el ascensor, pero una fuerza invisible lo atrajo hacia una tumba abierta. Intentó resistirse, pero fue arrastrado hacia la oscuridad. Su grito de agonía resonó en el aire mientras las puertas del ascensor se cerraban. La siguiente víctima del ascensor del terror fue la señora Anderson, una joven madre que buscaba a su hijo desaparecido. Al abrirse las puertas en el primer piso, se encontró en una habitación infantil lúgubre, llena de juguetes rotos y muñecas sin rostro. Mientras buscaba desesperadamente a su hijo, escuchó sus risas distantes y angustiantes. Siguió el sonido hasta una habitación adyacente, solo para encontrarla vacía, excepto por una nota que decía: «Te he llevado a mi mundo, mamá». En cada piso subsiguiente, la señora Anderson se enfrentó a horrores más terribles. Se vio atrapada en un laberinto de espejos donde su reflejo cobró vida, persiguiéndola con sed de sangre. Luego, fue arrojada a una dimensión infernal, donde criaturas demoníacas la acechaban en las sombras. Cada vez que las puertas se abrían, la angustia de la señora Anderson aumentaba, sabiendo que nunca encontraría a su hijo y que su propia vida estaba en peligro. Finalmente, en el último piso, el ascensor se abrió lentamente, revelando un paisaje infernal. El aire estaba cargado de una oscuridad palpable y un frío gélido penetraba los huesos de la señora Anderson. Ante ella se alzaba una figura alta y sombría, con ojos incandescentes y una sonrisa retorcida. El ser se presentó como el guardián del ascensor del terror y le reveló la verdadera naturaleza del lugar. Era un portal a dimensiones malignas, un lugar donde los peores temores y horrores se manifestaban. La señora Anderson se encontraba atrapada en un ciclo interminable de terror, condenada a vagar por los diferentes pisos del hotel sin esperanza de escapar. El guardián del ascensor del terror se burló de ella, disfrutando de su desesperación y angustia. La señora Anderson, consumida por el miedo, se dio cuenta de que no había escapatoria y que su destino estaba sellado en aquel tormentoso lugar. Sabía que sería solo cuestión de tiempo antes de que ella también se convirtiera en una entidad atrapada, en las pesadillas eternas del ascensor. El ascensor del terror continúa funcionando, atrapando y atormentando a sus víctimas sin piedad. Los residentes del hotel, inconscientes de los horrores que se esconden en su interior, siguen utilizando el ascensor, siendo arrastrados a un mundo surrealista lleno de tragedia y angustia. Una joven pareja llamada David y Emily ingresaron al ascensor sin saber el horror que les aguardaba. Al abrirse las puertas en el quinto piso, se encontraron en un oscuro y retorcido pasillo lleno de retratos desfigurados que parecían observarlos con malicia. A medida que avanzaban, los cuadros cobraban vida, sus ojos seguían sus movimientos y susurraban palabras amenazantes. Desesperados por escapar, David y Emily intentaron retroceder, pero las puertas del ascensor se cerraron de golpe.
se vieron obligados a adentrarse aún más en aquel macabro corredor. A medida que avanzaban, las imágenes de los cuadros cambiaban, mostrando escenas de sufrimiento y tormento. Podían escuchar los lamentos y los alaridos de las almas atrapadas en las pinturas, suplicando por ayuda. Finalmente, alcanzaron el final del pasillo y se encontraron en una habitación vacía con un espejo gigante en una de las paredes. Su reflejo les mostró una versión distorsionada de sí mismos, con rostros desfigurados y ojos ennegrecidos. El espejo comenzó a resquebrajarse lentamente, y ellos sintieron un dolor agudo y desgarrador en sus cuerpos mientras cada fractura se reflejaba en ellos. En un intento desesperado por escapar, David y Emily rompieron el espejo con sus puños ensangrentados. Pero en lugar de liberarse, se vieron atrapados en un vórtice de cristales afilados que los envolvía, causándoles heridas mortales. Sus gritos de agonía llenaron la habitación mientras sus cuerpos se desvanecían en la nada. Meses después un hombre solitario llamado James ingresó al ascensor en busca de un escape de su existencia monótona. Al abrirse las puertas en el 9º piso, se encontró en un mundo pesadillesco de cuerpos mutilados y sangre derramada. Caminaba por un pasillo interminable, lleno de susurros aterradores y sombras amenazantes que parecían moverse por su cuenta. En cada piso que el ascensor visitaba, James se encontraba con escenas cada vez más horripilantes. Presenció el sacrificio ritual de una secta oscura, fue perseguido por criaturas demoníacas sin rostro, y se encontró cara a cara con los fantasmas de sus seres queridos fallecidos, quienes lo culpaban por su muerte. Desesperado y al borde de la locura, James intentó huir, pero sin importar a qué piso llegara, el ascensor siempre lo devolvía a la pesadilla. Finalmente, en un último acto de desesperación, decidió enfrentar su destino y se dejó consumir por la oscuridad del ascensor, sumiéndose en un abismo sin fin. Mientras el ascensor continuaba su aterrador viaje a través de los pisos del hotel, más víctimas caían en su trampa mortal. La historia estaba llena de escenas de dolor inimaginable, desapariciones inexplicables, muertes horripilantes y terror indescriptible. Una anciana llamada Margaret fue transportada a un piso donde se encontraba una habitación en penumbras. Cada paso que daba resonaba con un eco siniestro, mientras sombras retorcidas se alzaban a su alrededor. De repente, las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, comprimiéndola y cortando su aliento. Margaret luchaba por liberarse, pero la habitación se convirtió en una trampa mortal, aplastando su cuerpo frágil y llevándola a un destino escalofriante. En otra ocasión, un joven llamado Alex, fascinado por lo desconocido, ingresó al ascensor con valentía. En el 7º piso, las puertas se abrieron para revelar una dimensión retorcida donde la gravedad parecía invertida. Alex flotaba en el aire, mientras objetos afilados y retorcidos se movían a su alrededor como si tuvieran vida propia. Pronto, se vio envuelto en una danza macabra de cuchillos y astillas de metal que lo desgarraron sin piedad, dejando su cuerpo destrozado y sin vida. Una madre angustiada se encontró atrapada en un piso donde su hijo perdido hace años. La llamaba desde la oscuridad, pero cada vez que intentaba acercarse, el suelo se desmoronaba y la arrojaba a un vacío interminable. Un hombre de negocios obsesionado con el éxito fue llevado a un piso donde se veía forzado a revivir sus fracasos más dolorosos una y otra vez, hasta que su mente colapsó en la desesperación absoluta. Finalmente, el ascensor llegó al último piso, donde las almas atormentadas de las víctimas anteriores parecían esperar en un coro de lamentos y susurros. El horror era palpable en el aire, y aquellos que se enfrentaban al destino final sabían que no había escapatoria. El ascensor se abrió una vez más, revelando una oscuridad absoluta que engullía todo a su paso. El ascensor del terror seguía en funcionamiento, reclamando víctimas y perpetuando el ciclo de sufrimiento, dejando una sensación de horror y desesperación que se aferraba a aquellos que se adentraban en su abismo eterno. Ten en cuenta que cuando subas a un ascensor y sus puertas se cierren, puedes entrar en un reino surrealista, y si te atreves a cruzar el umbral, este te puede llevar a una vida de tormento interminable.